Continúo con ustedes, hermanos y hermanas, en este estudio de Génesis 49. Estamos viendo las lecciones de vida que nos presenta el capítulo y ahora vamos a entrar a otra lección de vida. Esa lección de vida se trata de la transmisión de bendiciones. Vamos a ver en este tema de la transmisión de bendiciones tres partes en las cuales se transmiten esas bendiciones. De manera pues que le pido a ustedes poner especial atención en lo que vamos a discernir en base a todo lo que hemos venido viendo del capítulo 49, y todo esto trata de resumir pues lo que aprendemos de él. Oremos. Padre eterno, gracias nuevamente por darme la oportunidad de seguir estudiando con tu iglesia tu palabra. Gracias por ello, Señor. Permite que siempre, nunca descuidemos este privilegio, que cada día del Señor y cuanta oportunidad tengamos, escudriñemos tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este tema de la transmisión de bendiciones, el pueblo de Dios hoy es heredero espiritual de Abraham por medio de Jesucristo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que el pueblo de Dios es precisamente su iglesia. Eso es lo que tenemos que ser bien claros. No hay tales de nación de Israel, no hay tales de nación especial que fue. La nación especial que ahora es para Dios es su iglesia. Entonces debemos ser una bendición para nuestra posteridad y para todas las personas, puesto que somos nosotros los que somos ahora ese pueblo de Dios, su iglesia pues. En general, la gente en el mundo occidental no transmite bendiciones de la misma manera que lo hizo Jacob. Limitó sus bendiciones a sus hijos y a los dos nietos que adoptó como hijos, o sea, los hijos de José. Como regla general, es la forma como las bendiciones físicas fueron heredadas en el antiguo cercano oriente. A las hijas no se les dejaba sin bendiciones, sin embargo, por lo general eran bendecidas por medio de la herencia del marido. Y para esto lo refuerzo con una nota aclarativa. Se hicieron excepciones a la regla bajo la ley de Moisés para que las hijas heredaran si no tenían hermanos. Y hay un caso bien patético que tenemos en Números capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 1. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos.
¿Por qué será? Es decir, no tuvo hijos varones, ¿verdad? ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Yo a ustedes les he dicho que vamos a ver esta transmisión de bendiciones en tres aspectos. La primera bendición es bendiciones transmitidas por Abraham. Vamos a ir en ese orden cronológico. Cuando Dios llamó a Abraham, prometió bendecirlo, y también le mandó diciendo: serás bendición. En el idioma hebreo literalmente dice: sea una bendición. Es lo que el idioma hebreo presenta. Y ustedes recuerden lo que tenemos en Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, sus bendiciones debían extenderse a todas las familias de la tierra. Ni siquiera este rico patriarca tenía suficientes bendiciones físicas para compartir con todo el mundo antiguo del cercano oriente. Usted puede decir: mire, fulano de tal, y lo hay. Este es el hombre más rico de determinada nación. Puede ser México, puede ser Estados Unidos, o puede decir usted: este es el hombre más rico de todo el mundo, ¿ve?, comparado con los archimillonarios del mundo. Pero aún ese hombre más rico de todo el mundo no puede subsanar las necesidades de todas las personas a nivel mundial. Entonces, la idea del mandamiento de Dios era que, como hombre de fe, Abraham debía fijar un ejemplo piadoso, mostrando interés por el bienestar de los demás. Abraham no siempre estuvo a la altura de su llamado. Usted recuerde que cuando él mintió acerca de su relación con Sara, hizo caer plagas en vez de bendiciones sobre la casa de Faraón en Egipto. Usted recuerde que esto lo estudiamos en Génesis capítulo 12, cuando comienza ahí diciendo: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y debido a ello, pues Abraham obligó a Sara a que mintiera, que dijera que era su hermana. Era su media hermana, por supuesto, pero la situación fue que fue rodeada más que todo de la mentira. Sin embargo, pues parece que aprendió Abraham una valiosa lección de esa experiencia. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que de errores que se cometen, uno tiene que aprender. Pues yo se los ilustro
con algo. Hoy que cuando empecé esta mañana, yo me desconcentré, como les dije, por esa cantidad de cohetes que esa secta católica revienta. Y tuve que parar el programa y volverlo a empezar. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Lo que yo aprendo es que tengo que concentrarme, que hacer esfuerzos para concentrarme. Y este es el caso de Abraham. Abraham aprendió de ese error que cometió en el caso de mentir, de que Sara era su hermana, con el fin pues de preservar su vida, sea lo que haya sido, pero fue una mentira. El patriarca no tuvo que esperar mucho tiempo para su próxima oportunidad de ser una bendición. El peligro pronto apareció en el horizonte en forma de 4 reyes provenientes de Mesopotamia. Invadieron la región del sudeste de Canaán y el valle del Jordán. Cuando Abraham oyó que los invasores mesopotámicos habían capturado a Lot, su familia y los habitantes de Sodoma y Gomorra, el patriarca los persiguió con sus 318 criados u hombres que tenía a su servicio y sus aliados amorreos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que estas fuerzas combinadas vencieron a los asaltantes y regresaron a los cautivos, incluyendo a Lot, incluyendo a su familia, junto con sus posesiones. Usted sabe que esto lo estudiamos ampliamente cuando vimos el capítulo 14 de Génesis. ¿Qué es lo que vimos? Cuando los cautivos regresaron a la región del Valle del Jordán, de donde habían sido tomados Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino para alimentar y refrescar a los repatriados después de su terrible y desgarradora experiencia. Luego bendijo a Abraham porque él y sus hombres habían sido una bendición. Abraham le dio a este hombre de Dios la 10ª parte de todo el botín que su ejército había recuperado de los invasores extranjeros, porque esto así era y así ha sido en todas las guerras. Vencen a una nación y recogen el botín les pertenece a ellos. Por eso dice en los versos 17 al 20 de Génesis 14, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, él mismo no aceptó ninguno de los beneficios que le ofreció el rey de Sodoma. Su único deseo fue el alimento que sus guerreros hambrientos habían ingerido. Sin embargo, nuevamente bendijo a otros, insistiendo en que se les debía dar una parte completa del botín a sus aliados amorreos que habían contribuido en la gran victoria sobre el ejército mesopotámico. Por eso mire lo que dice en los versos 21 al 24 de Génesis 14. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales
tomarán su parte. Bueno, esto es lo que nosotros podemos ver en esta primera transmisión de bendiciones. Vamos a la segunda. Fíjense que vimos lo que vamos a ver ahorita. Primero vimos las bendiciones transmitidas por Abraham. Ahora veamos las bendiciones transmitidas por Jesús. Las características que se destacan en personas que son reconocidas como buenas son los mismos atributos manifestados por Jesús en su vida diaria. No tuvo nada de sustancia física ni de patrimonio para dejarles a sus apóstoles cuando Él ascendió al cielo, es decir, su legado, o sea, su herencia a ellos fue el Espíritu Santo. Vamos a leer del Evangelio de Juan capítulo 14, leamos los versos 16 al 18 y después nos vamos a pasar al versículo 26. Y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego nos podemos pasar aquí mismo al Evangelio de Juan 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues que por medio del Espíritu nosotros también podemos recibir la abundancia de sus bendiciones espirituales y ser transformados a su imagen. Por eso dice en Hechos 2:38, cuando le hacen la interrogante, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego en 2 Corintios 3, 17 y 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego, si nos pasamos a Gálatas 4:6, el apóstol Pablo nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Comenzamos a gozar de nuestro patrimonio durante nuestra vida en la tierra a medida que experimentamos precisamente el fruto del Espíritu. Y esto lo desarrolla el apóstol Pablo claramente cuando en Gálatas 5, versículos 22 y 23 nos dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces,
¿qué es lo que vemos? Que el ministerio principal de Jesús fue buscar y salvar a los que estaban perdidos. Sin embargo, a menudo lo hizo alentando a los oprimidos. En una ocasión, Jesús citó al profeta Isaías con respecto a la naturaleza de su ministerio. Miren lo que nos dice, por ejemplo, en Mateo 12:20, dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Luego, miren lo que dice en Isaías 42:3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de estas declaraciones? Una caña que ha sido quebrada, que ha sido pisoteada en el polvo, muere sin esperanza. Jesús no vino a aplastar a los pecadores, sino a elevarlos suavemente a una nueva vida. Claro, los vino a elevar suavemente a una nueva vida cuando los pecadores se someten a Él. Cuando los pecadores, como lo acabamos de leer en Hechos 2:38, se arrepienten de sus pecados, confiesan a Cristo y son bautizados para recibir el perdón de sus pecados. Lo mismo sucede con el rastro de fuego que permanece en el pábilo humeante. Puede ser fácilmente extinguido. Sin embargo, si un individuo sopla suavemente sobre él, la llama puede ser revivida. Entonces, la forma rígida en que los fariseos interpretaban la ley apagaba el fuego en las almas de las personas. En lugar de animarles a servir a Dios, estos líderes religiosos eran duros, eran crueles, condenaron todo alejamiento de sus tradiciones, les importaban más sus tradiciones. En contraste con estos intérpretes rígidos de la ley, Jesús quería que sus discípulos fueran amorosos, fueran considerados, fueran humildes, fueran compasivos, fueran caritativos y que alentaran a aquellos que necesitaban esperanza. Por eso es que Jesús mostró estos atributos entre las multitudes de gente común a quienes Él ministró, mientras los fariseos los desechaban como pecadores. Miren lo que dice, por ejemplo, este episodio que tenemos en Mateo capítulo 9, versículos 9 hasta el 13. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en todo esto? Que el Señor alentó y sanó a esas personas durante su vida terrenal. Así es como Él se comportó
durante él estaba desarrollando todo su ministerio. Bueno, hemos visto dos etapas de la transmisión de bendiciones, pero ahora quiero que pasemos a la tercera etapa de cómo es que se transmiten las bendiciones. Les recuerdo, la número 1, bendiciones transmitidas por Abraham. La número 2, bendiciones transmitidas por Jesús. Y la número 3, bendiciones transmitidas por los cristianos. Fíjense, esto concierne a nosotros, a los hijos de Dios, los que estamos en su iglesia, los que hemos obedecido a nuestro Señor. Y para ello me remonto al hecho histórico, a la iglesia en el primer siglo. La iglesia primitiva llegó a conocerse por manifestar las características de Jesús al proveerles a las viudas necesitadas. Ustedes se dan cuenta que en Hechos 6 hay por decirlo así, un reclamo, pues. Dice que en aquellos días, como creciera, óigase bien, creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego pues eligen a varones capacitados pues para que se dedicaran a este servicio. La iglesia en el primer siglo también se dedicó a compartir sus alimentos y a compartir sus posesiones. Dice en Hechos 2:43 en adelante: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y miren qué hermoso, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, un hombre que fue excepcional en este sentido fue José, un levita que la Escritura nos lo presenta, que vendió una parcela de tierra y dio el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Este hombre recibió un nuevo nombre, el cual es conocido como Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Miren lo que dice los versos 36 y 37 del capítulo 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otro caso que nosotros podemos ver cuando los hermanos en Jerusalén se enteraron de que un gran número de griegos en Antioquía creyó y se convirtió al Señor. Dice que enviaron a Bernabé allí, que dice la Escritura que se regocijó y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. ¿Ve? A permanecer fieles al Señor. Entonces, esta descripción honra grandemente a Bernabé. Poseía las características espirituales que le permitían ayudarle a esta nueva iglesia judía gentil, porque estaba compuesta de raza judía y de raza gentil, o sea, no judíos. Y les animó pues a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos lo dice el apóstol Pablo. Claro que esto se dio
a medida que maduraban en su fe. Esto es bien claro, se dio a medida que maduraban en su fe. Y esto hay que entenderlo, pues, cuando viene un nuevo cristiano, una nueva cristiana, gracias a Dios, todos los días se convierten alrededor del mundo, no solo hispano, sino de todas las lenguas donde está la iglesia establecida, se convierten personas a Cristo. Y claro que estos nuevos convertidos no van a actuar de la manera que actúa un cristiano que ya lleva varios años dentro de la iglesia, sino que van madurando poco a poco. A medida que maduran en su fe, entonces aprenden a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento y aprenden a compartir lo que Dios les ha dado. Los cristianos, hermanos, no reciben ningún patrimonio físico de parte de Jesús. A diferencia de Abraham, a diferencia de Isaac y de Jacob, no prometió bienes materiales a sus seguidores. Por eso es que nosotros podemos ver que nos ofrece, en cambio, un nuevo sentido de paz, un nuevo sentido de dignidad, un nuevo sentido de bendiciones espirituales. Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Toda su vida ejemplificó lo que el Señor quiso decir cuando le mandó a Abraham ser una bendición, y nosotros hemos de vivir, hermanos y hermanas, de la misma manera. Cuando nosotros, como pueblo de Dios, somos injustamente repudiados, somos injustamente insultados y tal vez hasta injustamente perseguidos, tenemos que hacer lo que hizo Jesús. No hemos de tomar represalia como pago. Por eso nosotros tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice claramente, y con esto termino este mensaje. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Usted pues se da cuenta que este mensaje que les he presentado nos habla precisamente de la transmisión de bendiciones. Y usted se da cuenta cómo es que en una forma cronológica estas bendiciones fueron transmitidas. Primeramente por Abraham. En segundo lugar fueron transmitidas por el Señor Jesús. Y en tercer lugar, como el Señor Jesús establece su iglesia, la iglesia hoy en día es la encargada de transmitir esas bendiciones. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nosotros tenemos que ser corredores de esas bendiciones, transmisores pues de esas bendiciones a través de lo que la Sagrada Palabra nos enseña. Gracias damos a Dios porque Él nos permite, hermanos y hermanas, ser instrumentos útiles dentro de su reino. Oremos. Padre Celestial, te damos mucho agradecimiento porque como hijos e hijas tuyas, como cristianos verdaderos, nosotros podemos transmitir las bendiciones no solo a tu iglesia, sino las bendiciones al mundo que te busca, a aquellas personas
que andan buscando rendirse a ti. Gracias por ello, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.